Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Iniciamos un nuevo programa plagado de enigmas, misterios, mitos y leyendas. Mundo Insólito Radio nos descubre la otra realidad del mundo en que vivimos. Esta noche Fermín Mayorga Huertas nos hablará de la invasión islámica en la India, Concha Vara de El Muñeco Diabólico y Vanessa Rubio de los vampiros energéticos. Continuaremos con Michael Martínez Blanco, que nos hablará del bebé desconocido del Titanic, Juan Miguel Marsella Crisóstomo de los itinerantes y Pachi Villar de Paul de las abducciones de Ramón. Finalizaremos Mundo Insólito Radio con el conjuro de la semana, donde Concha nos trae un ritual para atraer el dinero. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio. radiomundoinsólito.es, mundoinsólitoradio.es. Retornamos en unos instantes. De la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarte una vez más. Vamos a tratar un tema un poco espinoso, de los que yo considero que son espinosos, debido a lo que ello implica en sí, que es la invasión islámica en la India. Bueno, es una de esas invasiones que, al igual que otras muchas que ha habido a lo largo de la historia, como pudo ser, por ejemplo, la propia conquista española en América Latina, pues igual que esta otra, que surge a raíz del de lo que es el mundo musulmán contra un país que es la India, que está conformado prácticamente por la religión budista y la religión hindú, y donde va a ser una invasión completamente como suelen ser todas las invasiones, es decir, sangrientas en un principio hasta que ya logras acomodar a la gente pues a través del terror, como hacen todas las religiones, a todas esas personas que habitan ese territorio. Así se ha conseguido que no solamente el Islam, sino el cristianismo u otras religiones hayan avanzado y hayan ocupado terrenos, es decir, ni el Islam, ni el cristianismo, ni ninguna otra religión, allá donde hayan osado posar los pies, han conseguido de alguna manera, atraer a la población a golpe de predicación, no porque ni el Islam, ni el cristianismo, ni ninguna otra religión tiene hombres que tengan, ese feeling o esa atracción para convencer a todo ese territorio, y en este caso, el Islam actuó como actuó cualquier otra religión en su momento, que fue precisamente, invadiendo allá por el 711, prácticamente la misma fecha que en España el Islam también estaba de alguna manera, ocupando todo el territorio nacional, y además, con las mismas directrices. El Islam en lo que es la India va a actuar desde el punto de vista de la violencia, vuelvo a repetir, como cualquier otra religión lo haría. Nosotros lo hicimos en América Latina con la cruz y con la espada, y lo obligamos a servir de un número importante de indígenas, prácticamente casi la totalidad del continente, y allí ocurrió más de lo mismo. Las masacres fueron sin duda alguna masivas, como suele ser en estos casos, donde la conquista se inicia, y a través de la dominación musulmana en este territorio, en la India, se comenzó con ese fanatismo que a toda religión en esos siglos que estamos hablando tenían, practicar lo que es esa brutalidad contra el otro que no tiene tu misma ideología, y con ello subyugarlo y sobre todo practicar el miedo, practicar el terror, destruyendo las casas, degollando a las personas y practicando todo lo que es
la muerte violenta, porque a través de ese tipo de movimientos y a través del miedo vas a conseguir que el resto de gente vayan abandonando rápidamente sus deidades, puesto que también te vas a dedicar a destruir, como decimos en América Latina, los templos, en este caso indios o budistas. Y bueno, ahí tenemos hoy países que forman parte del entorno indio, como puede ser Pakistán, Bangladesh, etcétera, que son actualmente musulmanes debido, bueno, pues a esa invasión que en su día se promulgó. Está considerada una de las invasiones más terroríficas y más mortíferas que hubo, porque hay quien dice que fueron 80 millones de personas las que murieron prácticamente desde el 711 hasta 1500, hay quien te habla incluso de 400 millones de personas asesinadas en todo ese periodo. Bueno, ahí no hay algo serio, los historiadores no se ponen de acuerdo en ese tema, pero como toda conquista conlleva eso, ¿no? Conlleva derramamiento de sangre y, por supuesto, la ocupación a través de ese terror y de ese pues comenzar a meter el miedo en los cuerpos de aquellas personas que allí habitaban, y a partir de ahí, bueno, pues sin duda alguna esta realidad que se perpetró en este lugar, pues no ha sido uno de esos temas que realmente pues aquí en nuestro país haya sonado o se nos haya colado en las enciclopedias o en los colegios o en las universidades, a no ser que te dediques, ¿no?, a la investigación sobre esta temática, y de ahí sacarás toda la información necesaria para poder proyectarla, ¿no?, hacia los demás. Y bueno, actualmente se saben muchísimas historias en torno a este fenómeno, a esta realidad, de las muchas, vuelvo a repetir, que hubo en ese momento, porque también España, a través de Tarik, bueno, pues se comenzó también en esa misma época a conquistar, a invadir, y bueno, ahí tenemos esa realidad, ¿no?, que viene producida pues por, como dije al principio, las religiones que nos llevan, bueno, pues a visualizar, sobre todo en libros de historias y en legajos y en manuscritos, pues cómo se prendían fuego a ciudades enteras, cómo se pasaba por cuchillo a todos aquellos que realmente se oponían a la realidad que en ese momento se quería propagar. Lógicamente mucha gente renegaría de su religión, como se hicieron en América Latina, y abrazarían la cruz en América y allí la media luna en el Islam. Pues muchas mujeres serían lógicamente violadas y los niños pues a lo mejor reducidos a la esclavitud para que madres islámicas los reeducaran en el Islam, para que pues no brotara en ello, ¿no?, la semilla del hinduismo, sí, pero Fermín, o del budismo. Fermín, perdóname que te corte, pero esto no es nada más allá que lo que ha hecho la religión católica, ¿verdad? No, lo mismo, es lo mismo. O sea, no hay que dar mayor importancia, y más en la época en la que estamos hablando. Otra cosa es que actualmente, bueno, pues así se fraguara, ¿no? Hemos visto también en Irak, por ejemplo, lo que ha surgido ¿no?, con el tema de la yihad, como también pues ha atentado contra algunas personas en Siria, etcétera, y cómo ha tenido que haber una invasión internacional para acabar con esos grupos que estaban también de alguna manera conquistando a través del terror, a través del miedo y a través de la religión, pues un determinado espacio. Eso lo han hecho todas las religiones, lo hicieron los cristianos allí donde estuvimos. Por ejemplo, cuando cae Roma, lo primero que hacen los cristianos, es decir, cuando cae el Imperio Romano, es destruir todas las deidades romanas, todos los templos romanos, para imponer sobre ello la cruz. Tenemos el Coliseum y sobre él tenemos una gran cruz, precisamente como diciéndonos, no, aquí quien domina ya es otra religión, no es la religión romana de la época. Y en América Latina pues lo mismo, es decir, lo que ya hemos contado aquí muchas veces, ¿no?, todos los templos incas, aztecas, etcétera, fueron destruidos, y los 30 o 40 años primeros de la conquista pues fueron muy agresivos, y hubo muchísimas muertes y muchísimos asesinatos contra los indígenas. Y lo mismo ocurrió en este otro país, donde otra invasión, en este caso de un carácter religioso diferente, el Islam, pues perpetra una invasión y se hace con el terreno, porque vuelvo a repetir, como dije antes, esa es la única manera que entienden las religiones a la hora de poder, abordar o tener en su poder un territorio que no controlan y que no dominan, a través de la guerra y a través del terror. Y así se ha marcado la historia, y así se ha marcado el mundo de las creencias religiosas en determinados lugares. España fue islámica durante casi 800 años, prácticamente casi la totalidad del país, y eso equivale a que hubo una invasión en un momento determinado. Luego llegó la Reconquista y hubo que mermar
todos esos pensamientos que durante 8 siglos habían estado de alguna manera vertebrando al país. Y para eso, ¿qué hubo que hacer? Pues destruir todas las mezquitas, destruir todos los símbolos islámicos, y por supuesto pues quemar todos los libros que en esos momentos olían a Islam, y a partir de ahí imponer en el territorio la cruz, imponer lo que son las enseñanzas y la doctrina de una religión que, bueno, pues lleva ya prácticamente aquí en nuestro país, después del Islam, en algunas zonas de España, pues a lo mejor ya 700 años, ¿no? Y en otros incluso mucho más. Pero en Granada, por ejemplo, que fue el último bastión, lleva probablemente pues unos 600 años más o menos, ¿no? Después de la caída del imperio nazarí en la zona de Granada. Es el leitmotiv de todas las religiones, llámese Islam, llámese cristianismo, llámese budismo, llámese hinduismo, el terror, y de esa manera conseguir doblegar la cerviz de determinados territorios en beneficio de una determinada deidad, siempre, por supuesto, ensalzados y apoyados pues por grupos superiores a los que están luchando en el campo, que suelen ser pues esas cúpulas que controlan y que dominan desde el punto de vista religioso a toda esa masa y a posteriori a esa sociedad que acaban de conquistar. Pudiera ser, Fermín, perdón, que la religión, igual me voy a meter en camisa de 11 varas, que la religión fomentara la ignorancia para, a través de esa ignorancia, el miedo les haga como adeptos, ¿no? Como fieles, como serviciales. Claro, y entonces es sentido común, es decir, eso es de niño de parvulitos. El ejemplo más claro lo hemos vivido en España, por ejemplo, a través de la Inquisición. Es decir, los 350 años de Inquisición en España, ¿de qué sirvieron? Pues sirvió precisamente para domesticar y sobre todo para atraer hacia el cristianismo a través del miedo y a través del terror a los conversos de judíos, a los moriscos, a las hechiceras, a toda aquella gente que no iban por la senda del crucificado. Y que mejor que arma, que el miedo y que el terror, que la hoguera, en este caso, o las galeras, para que fuesen españolitos a América, en este caso españoles judaizantes o moriscos para llevar a españoles a América o a Filipinas, etcétera, y a través de esos movimientos, pues oye, se estuvieron cometiendo verdaderas atrocidades en nombre de Dios para que todo el territorio pensase en cristiano desde el punto de vista católico, y aquí se atacó y aquí se quemaron a luteranos, anglicanos, a personas que abrazaban el Islam, y a la inversa, en otros países pues hacían lo mismo con otras personas que a lo mejor abrazaban el cristianismo y los destronaban o los masacraban en esos países donde a lo mejor el poder islámico o el poder hindú, etcétera, estaba impuesto, controlaba y dominaba. Esa ha sido siempre la línea a seguir, y el que no sea capaz de ver esta realidad es que conoce muy poco el mundo de la historia y el mundo de las religiones, ¿no? Podríamos entender entonces que la religión, en vez de estar al lado del que debiera de estar, ¿no? Que es el pobre, es el desfavorecido, el necesitado, está al lado de la élite. Siempre ha estado al lado del poder, al lado de quien realmente le pueda llenar en momentos difíciles su bolsillo o su arca de color carmesí, pues de ciertas cantidades de dinero. Por eso la ignorancia siempre ha sido algo que ha patrocinado y ha auspiciado el mundo de las religiones. No les interesa que la gente se haga preguntas, que la gente sepa o domine otras temáticas. Eso había que prohibirlo, eso había que vetarlo, y para eso están precisamente esos muros que se ponen pues, en el Islam o en el cristianismo, para que ciertos libros, hablamos de épocas anteriores, no entraran, ¿no?, en el país, para que no se contaminara, como ellos decían, la sociedad pues de ideas luteranas, por ejemplo, o de ideas islámicas, o a la inversa en países donde dominaba la religión de Mahoma. Esta es la realidad histórica, y por supuesto al final eso conlleva el que pues el enfrentamiento, y conlleva el que la gente se odie por culpa de una religión, y por supuesto el pobre, o ayudar o amar al prójimo como a ti mismo, o la caridad o la misericordia, olvídate de eso. Eso forma parte de la pantomima, eso forma parte del teatro, de lo que se te ofrece, ¿no?, del telón, pero la realidad que hay detrás a la hora de la verdad es otra completamente diferente. Pasa que de esa manera pues se consigue engañar, sobre todo en momentos de incultura, pues a la sociedad a través de ese tipo de eslogan y de frases, y por supuesto a través del terror que se imponía y se llevaba a cabo. Recordemos el famoso refrán que se decía en España en tiempos de Inquisición, donde se te ratificaba, ¿no?, la idea de que con el rey y la Inquisición, chitón.
es decir, silencio, no había que nombrarlos, había que estar completamente callados porque nombrar al rey o ir en contra del rey o la Inquisición era acabar posiblemente siendo quemado por la Inquisición si atacabas a esta, o al mismísimo rey decidiría que te desmembraran, que te descuartizaran y que tus partes fueran expuestas en las picotas y en los rollos de los diferentes caminos de entradas a las poblaciones. Esta era la realidad que suponía este tipo digamos, de enfrentamiento para con los poderes fácticos que controlaban y hacían que el país de alguna manera se fuese sumiendo en esa realidad, digamos, intelectual que interesaba a aquellos intelectuales entre comillas, que debían y además lanzaban esos mensajes religiosos de los que ellos eran sus mandatarios y sus jefes en esos momentos en el territorio dominante de esa deidad o de esa religión, llámese cristianismo, llámese islam, hinduismo, budismo, etcétera, etcétera. Porque también, por ejemplo, en otros países cristianos, como puede ser Inglaterra, puede ser Suiza, puede ser Dinamarca, donde dominaba a lo mejor el anglicanismo o el luteranismo, pues también se fue contra, por ejemplo, los católicos, ¿no?, que dominaban inicialmente todos esos territorios, pero cuando llegan los luteranos, anglicanos o calvinistas, van a utilizar también esa Inquisición que ellos tenían contra los católicos y se van a quemar obispos, se van a quemar personas que a lo mejor no compartían esas ideas, y a través de ese miedo y de ese terror y con el apoyo de la monarquía, sobre todo de Enrique VIII, que es el que inicia todos estos movimientos, porque el Papa no le quiso casar con su segunda mujer, y a partir de ahí pues inicia esa persecución contra estas personas, y a partir de ahí es cuando se crea y se institucionaliza una determinada línea cristiana, como pueden ser esas que hemos indicado, calvinismo, luteranismo o el propio protestantismo, ¿no?, que conocemos hoy en día. Permíteme, Fermín, mandar un especial saludo a Buenos Aires, a la emisora JR, a tu lado siempre, que nos ha empezado a emitir esta semana pasada los dos programas que hacemos semanales, el de hoy y el que se emite los domingos a las 10 de la noche. Y bueno, parece ser que ha creado buenas expectativas y tiene buena audiencia. Desde aquí les mandamos un cordial saludo y les invitamos a los oyentes de allí que te propongan a ti o a cualquier colaborador de este programa cualquier tema, ¿no, Fermín? Por supuesto, ahí estamos, además encantados de colaborar con nuestros hermanos de América Latina, porque sin duda alguna pues sabemos que son muchos, ¿no?, los que escuchan Mundo Insólito, y claro que sí, Argentina se merece no un programa, sino más de una intervención de cualquier colaborador, o sea, también Mayorga, o sea, quien sea, hablando de determinados misterios y de determinadas historias que sucedieron en ese territorio y que, bueno, hay que compartirla, ¿no?, con ellos también, para que de alguna manera se ensalce la figura del misterio en tierras de Argentina, allende los mares. Pues ahí lo dejamos dicho, Fermín. Ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en nuestro programa. Te estoy muy agradecido por ello y espero y deseo la próxima semana que nos traigas un nuevo tema tan apasionante como el de hoy. Muchísimas gracias. Así será. Buenas noches a todos y un fuerte abrazo para Argentina. Hasta luego. Bienvenida, compañera amiga Concha Vara, ¿cómo estamos? Hola, Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal te va la vida ya? Bueno, algo mejor. Vamos mejorando poquito a poquito y paso a paso, ¿verdad? Para arriba. Bueno, antes de empezar con el tema, ya sabes, me gusta que nos cuentes un poquito así, resumido, el conjuro que nos traes al final del programa. Bueno, traigo hoy un ritual del Feng Shui, ¿sabe? Que es este arte milenario de que ya hemos hablado aquí de ello. Exacto, entonces exactamente. Entonces pues traigo unos remedios del Feng Shui para, a través de esa armonía, pues conseguir que nos entre pues más dinero. Ya sabemos que el dinero tiene que venir a través del esfuerzo, del trabajo y del pensamiento positivo, seguro. Por supuestísimo, pero que también influye muchísimo el entorno, ¿eh? Tiene que ser. Tienes que configurar determinadas situaciones de tu vida social y personal, en este caso, para ayudar a esa... Para que entre entre ese el dinero, chi. Claro, esto es. El chi, que es la energía vital, que yo lo mueve todo. Y ahí lo vamos a dejar, si te parece, y vamos a cambiar de tema radicalmente y nos vas a hablar del muñeco diabólico. Sí, voy a dar un poquito de miedo hoy. Bueno, los que no te conocen en persona, por la noche das miedo, ¿eh?
Vaya por Dios. Pues va siempre de negro, con un montón de amuletos, bueno, ya te conocerán. El muñeco diabólico, Bueno. Concha. Tampoco soy tan fea, pero bueno. No, yo no he dicho que seas fea, yo he dicho que das miedo. Bueno. Bueno, di respeto, Por la noche mucho. Bueno, no creo que tanto, pero bueno, vamos a ver. Bueno, creo que conocemos toda la historia de Chucky, ¿no? Uh-huh. Aquel muñeco que fue poseído por medio de la magia vudú por un asesino en serie. Y bueno, claro que esto es una historia que se creó para llevarla al cine. Y afortunadamente Chucky, pues ese muñeco terrorífico, pertenecía a la ficción, ¿no? Pero lo que no todo el mundo sabe es que existe un muñeco diabólico de verdad. ¿Sabes? ¿La película esta está basada en esto o no? Está basada en parte, Uh-huh. ¿vale? Está basada en parte en este muñeco diabólico. Bueno, para contar esta historia vamos a remontarnos al año 1896 en Florida, en Estados Unidos, lugar donde aparecen los primeros indicios de este muñeco. Una familia acomodada de aquella época pues recibe un regalo que le hace una de sus criadas a su pequeño hijo. Al parecer, pues la servidumbre que servía a esta familia provenía de las Islas Bahamas, ¿no? Donde era muy conocida la práctica de magia negra y el vudú. Esta criada, además, pues parece que sentía un odio profundo hacia los propietarios de la casa por los maltratos recibidos, ¿no? Ya sabes tú cómo eran en aquella época estos temas. El pequeño, pues, abre el paquete y saca un muñeco de trapo, un muñeco relleno de paja, cosido con alambre y vestido con un trajecito y con una gorra de marinero. El niño, que se llama Robert Eugene Otto, le pone al muñeco su mismo nombre y lo comienza a llamar Robert. Desde el primer instante, el pequeño Eugene se encariña de su muñeco Robert hasta el punto que no se separa de él en ningún momento. Los padres de Eugene comienzan a preocuparse porque su hijo un día comienza a hablar con alguien mientras está solo en su habitación. Eugene comenzó también a sufrir pesadillas atroces y contó a sus padres que su muñeco Robert había comenzado a moverse solo por su habitación. Imagínate un muñequito caminando solo por la habitación, Juan Carlos. Pues ya ves. Mejor bueno, no, mejor no. Mejor no. Y bueno, los vecinos de esta familia, pues además pues afirmaban que cuando ellos estaban fuera de la casa, veían al muñeco asomado por las ventanas. Una noche, mientras todos dormían, se oyó un gran estruendo en la habitación del niño, ¿no? Y cuando sus padres acudieron para ver qué ocurría, pues vieron una escena imposible de imaginar, porque todos los muebles de la habitación, armario, cómoda, silla, escritorio, etcétera, estaban volcados boca abajo, como si alguna fuerza pues los hubiese alzado y tirado todos al mismo tiempo. A los pies de la cama del niño se encontraba Robert, el muñeco, y estaba tirado en el suelo. Eugene pues no paraba de llorar y entre llantos gritaba una y otra vez que aquello lo había provocado su muñeco. Entonces los padres de Eugene tomaron la decisión de esconder el muñeco en el ático de la casa. Pasaron los años y Robert quedó allí en aquel ático olvidado y cubierto de polvo en un rincón. A la muerte de sus padres, Eugene hereda la casa familiar y decide irse allí a vivir con su esposa. Un buen día, rebuscando entre los objetos del ático, pues se encuentra a su olvidado compañero de juego y el estrecho y extraño vínculo que había entre ellos, pues vuelve a nacer. Entonces, pues decide colocar a su viejo muñeco en un lugar privilegiado de la casa, que era el mirador. A partir de aquí, pues hay un clima extraño que surge en la casa y comienzan de nuevo los fenómenos paranormales, ¿vale? La esposa de Eugene afirmaba que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces como si experimentase emociones propias, ¿no? Los vecinos venían a casa de sus amigos
y además veían al muñeco desplazarse por las ventanas de la casa. Vamos, que los niños del vecindario evitaban pasar por la casa de los otros, ¿eh? Decían que veían al muñeco agazapado por las ventanas del mirador y parecía que los espiaba. Eugene y su esposa dejaron de recibir además visitas, ¿no? Porque ya que éstas se topaban con el escalofriante muñeco por las estancias de la casa. Ibas tú por la casa tan tranquilo o vas al baño, lo que sea, te encuentras ahí en el medio del pasillo al muñeco, ¿no? Pues imagínate el panorama. Pues ya ves, no me extraña que se asustasen los críos. Claro, cansado de esta situación, Eugene, pues, ¿qué hace? Porque decide devolver a su viejo amigo al ático. Pero aún así, las visitas pues, oían pasos en el piso de arriba, ¿vale? Incluso llegaron a oír risas inexplicables en algunas de las habitaciones. Todo continuó igual hasta que Eugene muere en 1972. Su esposa puso rápidamente la casa a la venta. Hombre, yo lo hubiese hecho, ¿eh? No me extraña. Y Robert, pues, quedó de nuevo olvidado en aquel ático. Pero la casa, claro, la adquiere una nueva familia, y esta familia, pues, tenía una hija pequeña, y esta niña, pues, que tenía 10 años, descubrió a Robert. Se emocionó muchísimo además cuando encontró al muñeco, ¿no? Inmediatamente pues lo bajó a su habitación y lo colocó junto a sus otros muñecos. Pero esta niña pues no pareció simpatizar a Robert, ¿no? O quizá el muñeco extrañaba a su antiguo dueño. El caso es que fenómenos extraños volvieron a producirse en la casa. La niña comenzó a gritar de terror por las noches. Le contaba a sus padres que el muñeco aparecía en su cama y que había intentado matarla. Fíjate qué terror. Sí, qué fuerte, ¿no? Ante estos episodios, los padres de la niña pues deciden sacar el muñeco de la casa, ¿eh? No se sabe por qué manos más pasó el muñeco, pero finalmente acabó siendo adquirido por un museo, el EAS Martello de Estados Unidos, un lugar donde se encuentra en la actualidad. Vamos, que este muñeco que existe. Y fíjate que en aquel museo el muñeco Robert sigue causando terror, porque parece que suele ser por el mes de octubre que el muñeco está más activo. Por las noches los vigilantes del museo oyen golpes en el cristal de la urna donde se encuentra, y también aseguran que lo han visto levitar y que aparece además en distintas posiciones. Ha nacido también una leyenda en torno a este muñeco, ¿no? Y es que en la habitación donde se encuentra la urna, ¿no? Donde estaba metido, pues hay una gran cantidad de cartas, de notas, de fotografías que están pegadas por todas las paredes, ¿no? Y en estas cartas pues hay peticiones de personas que han fotografiado al muñeco sin su permiso. Estas personas aseguran que una maldición ha caído sobre ellos por tomar esta foto a Robert sin pedirle permiso. En esas cartas, pues, y en las notas, ruegan al muñeco que le levante la maldición que parece haber recaído sobre ellos, pero es que tú no sabes la cantidad de papelitos que hay pegados alrededor de este muñeco, ¿sabes? Pidiéndole que por favor que le perdone, que le quite la maldición. Bueno, yo me río, pero hay que estar en el pellejo del que pone el papel, ¿no? Hombre, imagínate, algo pasará cuando hacen esto. Otro dato curioso es que al parecer las cámaras dejan de funcionar allí, ¿no? Cuando tú vas a hacer una foto al muñeco, pues la cámara se te estropea, se te apaga automáticamente, o las fotografías pues salen mal, vamos. ¿Y esto? Es increíble. Hay una ¿Tú cierta... sabes qué nos ha ocurrido? Nosotros hemos estado investigando por ahí, hemos entrado en ciertos lugares y las cámaras, a mí se me rompió o se me estropeó una cámara grabando, vamos. A ti te sale caro ir a investigar. Sí. No, pero esto, fuera ya de la ironía, esto, Concha, ¿a qué puede ser debido? Yo creo que puede ser por cargas energéticas, ¿no? Distintas cargas energéticas que impiden que tú o que transfieren, ¿no? Llamemos en las ondas que se producen cuando tú estás lanzando una fotografía o estás emitiendo un vídeo, ¿sabes? Uh-huh.
Puede Es lo ser que que, yo por pienso. ejemplo, el muñeco este tiene que tener una especie de influencia energética, ¿no? Debe de tenerla, ¿vale? Es que si no, no es normal lo que puede pasar a Es su que no es alrededor. normal lo que ocurre. Hombre, está claro que los fenómenos paranormales ocurren a su alrededor. Llamamos fenómenos paranormales, Concha, a aquellos que todavía hoy en día nos pueden ser explicados a través de la ciencia, ¿no? Efectivamente, Que vete tú a ¿vale? saber si en un futuro, pues todo esto que estamos hablando de fenomenología resulta que tiene una explicación lógica, que ya sería la Pues leche. mira, sería, la verdad que a mí me gustaría que se descubriera algún día que son exactamente los fenómenos, ¿no? Bueno, tú sabes que Robert no es el único muñeco diabólico que hay en el mundo, ¿no? Hay varios, ¿no? Me imagino que habrá un montón. En Como, Japón, por ejemplo, como la chica de la curva, igual. Habrá un montón en la todos los chica de lados. la curva, hombre, claro, Tú sabías que lo de la chica de la curva es una leyenda urbana? es una leyenda urbana. Pero, La mayoría de estas historias son leyendas urbanas. vale. Pero bueno, dicen que dentro de la leyenda hay algo de realidad, ¿sabes? Toda fantasía siempre tiene un punto de, o un inicio, o algo de verdad. Creo yo, vamos. ¿Vale? Estabas diciendo que había también en Japón. Sí, en Japón esta es muy curiosa porque le regalaron a una niña, esto ocurrió en el año 1918, ¿vale? Una muñeca grandecita, la muñeca mide 40 centímetros, digo mide porque todavía existe, 40 centímetros de altura, ¿no? La niña pues se llamaba Okiku y ella pues le puso a su muñeca el mismo nombre que de ella, Okiku, ¿eh? Al año de este episodio, pues, o de este regalo, de adquirir la muñeca, la niña pues cae enferma y muere. Y los padres, pues, ¿qué hacen? Pues que levantan un altar con los juguetes de la niña, con fotografías de la niña, y ponen allí pues también a esta muñeca, a Okiku. Un día le empieza a la muñeca a crecer el cabello. O sea, empieza a crecerle, pero el flequillo por detrás, pero el pelo súper largo. Además le cambió el color del pelo, se le puso el color parecido al color del pelo de su hija. Pero era pelo artificial, porque hay que decir que hay muñecas que tienen pelo natural. ¿O era pelo Mira, natural? esta niña a lo largo de los años le van cortando el pelo porque el pelo le sigue creciendo. Y el pelo de esta niña, no, de esta muñeca. El pelo de esta muñeca lo han analizado y el pelo es humano, Juan Carlos. Por eso te digo que es que hay muñecas que tienen pelo natural. O sea, no natural de ellas, quiero decir natural humano. Pero hay muñecas que tienen pelo natural porque la han fabricado de esta manera y Sí, le han sí, puesto sí. el pelo. Pero es que esta muñeca es que le crece el pelo. ¿Vale? Le va creciendo el pelo, se le cambió el color. Yo, Concha, te voy a confesar una cosa. Tengo una muñeca que en casa que le crece el pelo y sale por la ventana. Claro, los padres pensaron que el espíritu de su hija estaba dentro de la muñeca. ¿Qué hicieron? Pues que la llevaron a un templo donde hay un monje allí, que es el que, bueno, la que empezó a cuidarla en aquella época, y allí siguen en aquel templo, le sigue creciendo el pelo, se lo siguen cortando, y ya te digo que el pelo lo han analizado y es humano. ¿Vale? Bueno, hay una muñeca también llamada Joliet, que le llaman la recolectora de almas. Esta historia es un poco macabra, se remonta a 4 generaciones. Hoy en día la dueña se llama Anna, ¿vale? La actual dueña de la muñeca, y a su bisabuela, que se llamaba Herminia, pues le regalaron esta muñeca cuando estaba embarazada de gemelo. Herminia, Herminia. ¿esto es de aquí, de España? No, esto es de Inglaterra. Herminia, no Herminia, sino Herminia, con ñ. Sí, sí. Esta mujer embarazada de gemelo, un niño y una niña, y le regalan esta muñeca de porcelana muy bonita, con los ojos verdes, y le puso de nombre Joliet. Parece que se la regaló
una vecina pues que la tenía muchísima envidia, ¿vale? Cuando nacen los gemelos, a los 3 días muere el varón, muere de forma inexplicable, y su hija, Nadia, le pone de nombre, pues crece siempre jugando con esta muñeca, que a veces parecía llorar como si fuese un bebé. Pasan los años y la pequeña Nadia se convierte en mujer, se casa y al fallecer su madre, pues hereda esta muñeca. Nadia tiene una hija a la que llama Angélica y después tiene un hijo varón. Una noche, pues escuchan unos llantos provenientes de la habitación donde están los juguetes, que también estaba allí la muñeca esta Joliet, y esa misma noche muere su hijo. Habían pasado solamente 3 días desde su nacimiento. En los años siguientes oían llantos de bebé que provenían siempre de esta muñeca. La hija, Angélica, crece y se casa. Al fallecer su madre se queda con la muñeca, que era ya una reliquia familiar, ¿no? Por desgracia, Angélica tiene un hijo varón que misteriosamente fallece a los 3 días de nacer. Y después pues nace su hija Anna, ¿vale? Una tarde, Angélica está en la cocina, prepara la comida, escucha el llanto de un bebé, piensa que es su hija, pero la hija está plácidamente dormida. Entonces, pues se acuerda que su madre le contó las innumerables veces que oía llantos de bebé en su casa y que estos parecían salir de la muñeca de Joliet. Volvió a oír esos gimoteos muchas veces, ¿no? Y llegó a la conclusión que la muñeca pues contenía las almas de los niños que habían fallecido en la familia generación tras generación. Hoy Anna, que ya es adulta, también acaba de perder a un hijo 3 días después de nacer. Fíjate que es vamos, cómo va ocurriendo esta desgracia, ¿no? Y ella también escucha los llantos de los bebés y cada vez pues más espeluznantes y más aterradores los gritos, ¿no? Me llama mucho la atención, Concha, que salvo el primer caso que has contado, todos los demás son muñecas. Sí, también hay muñecos, sí, pero con estos dos, sí. Hay muñecas y muñecos. Es verdad que abunda más la leyenda y lo diabólico en torno a las muñecas que a los muñecos, ¿eh? Aquí en España tenemos algún tipo de muñeco diabólico o muñeca. Yo en España no he conocido Ningún caso. A mí el que me ha llamado más la atención ha sido uno que, bueno, hay hay en Perú. Hay una muñeca que se pone a rezar, que además salió en televisión, que es esta de Perú, precisamente. Pero hay un caso, bueno, el de Annabelle, fíjate, ¿no? El de Annabelle, todo el mundo lo conoce por la película, ¿no? Además, un caso real. El de Annabelle se encuentra actualmente en el Museo de los Warren, ¿no? Sí, y además está encerrada porque dicen que es peligrosísima. Es una muñeca de trapo, no tiene nada que ver con la de la película, ¿no? Pero me llama la atención el del muñeco Harold, porque este muñeco fue vendido en eBay. Su vendedor, el dueño, decía que el muñeco estaba poseído, que le traía mala suerte, que estaba maldito, que el gato había muerto, que su novio lo había dejado, que sufría terribles dolores de cabeza, y vendió el muñeco, lo vendió por $300. Pero fíjate que Harold fue puesto otra vez a la venta un año después porque la señora que lo compró decía que el muñeco estaba verdaderamente maldito, ¿no? Además, Harold ha sido mostrado en varios shows televisivos, han surgido varias historias en torno a él. Un hombre que lo tuvo murió al mes de tenerlo o al mes de interactuar con el muñeco, otro se cayó por las escaleras. ¿Y tú sabes qué es lo más curioso de todo esto, Juan Carlos? Dígame usted. Que su vendedor dijo que se había inventado toda la historia del muñeco este maldito para poder venderlo más caro en eBay. Pues no des ideas por ahí. O sea, que el muñeco ni estaba maldito ni nada, pero vamos, hay tragedias que han surgido a su alrededor. Y aquí yo creo que lo que se ha movido mucho es la sugestión.
Y luego que a lo mejor el siguiente vendedor o vendedora en este caso también haya utilizado la misma estrategia, ¿no? Pues claro, por supuesto, pero que la gente es muy morbosa, ¿eh? Esto es como decía el chiste del vendedor Es que del caballo, dice, tú hablas así de mal del caballo, ya verás cómo lo vas a claro. vender. Pero Pues hay que esto tener va. morbo, ¿eh? Tú ves un muñeco diabólico que mata gente y esas cosas y tú comprarlo. Es que hay que tener morbo para eso, ¿eh? Y dinero, porque Y, 300 hombre, tampoco... esto se mueve en torno a, más que nada a los coleccionistas. Al final estos muñecos todos acaban en museos, ¿sabes? En lugares escondidos. Hay una muñeca que apareció en una casa emparedada en una pared de ladrillo y esta muñeca no tenía rostro cuando la sacaron, ¿no? Y dicen que le llaman la muñeca de los 1000 rostros porque cada día le aparece un rostro nuevo. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué emparedaron a esta muñeca, ¿eh? Sí, esa es la pregunta. Eso es. Concha, A ver por qué. lo vamos a dejar aquí por hoy, si te parece bien. Sí, hay muchos más, pero Bueno, no da lugar. está Juan Miguel esperando ahí detrás, el hombre impaciente para Muy entrar. bien. Ha sido un Vamos a enorme darle placer. paso al compañero. Ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio una vez más. Espero y deseo la Igualmente. semana que viene volverte a escuchar con otro interesante tema. Un fuerte abrazo. Igualmente, Juan Carlos. Buenas noches. Hasta luego. Mundo. Juan Miguel, bienvenido a Mundo Insólito. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Todo un placer, como siempre, estar una semana más en el programa. Es un enorme placer también para mí que participes semanalmente con tu esfuerzo, con tu trabajo y con tus conocimientos. El tema de hoy son los itinerantes. Los itinerantes hay muchos, pero yo creo que nos vamos más por el tema del misterio, ¿no? Sí, nos vamos más por el tema del misterio y algo que a mí me lleva llamando mucho la atención desde hace muchísimos años, referente pues a una serie de crímenes y asesinatos que ha habido a lo largo de pues en muchos años. No vamos a poder nombrar absolutamente todos, por supuesto, ni vamos a entrar en dar detalles macabros de referente a estos asesinatos, pero yo quiero poner un ejemplo de algo que me ocurrió a mí personalmente hace muchos años, cuando éramos adolescentes, jóvenes, en la zona del Valle de los Pedroches. Era una Semana Santa, no recuerdo bien el año, éramos muy dados, pues posiblemente estábamos en una edad de entre los 16 a los 18, éramos muy dados a hacer autostop por todas estas zonas del valle. Y bueno, en este caso volvíamos a la población de Alcaracejos desde Villanueva del Duque. Nos pusimos a hacer, como lo llamábamos vulgarmente, dedo. Y bueno, pues después de varios coches que pasaban, lo más normal es que siempre te cogiera alguien del pueblo o alguien de los pueblos de alrededor, como podía ser Pozo Blanco o Villanueva de Córdoba o cualquiera de los que estaban hacia esa parte. Y bueno, pues en este caso nos cogió un Renault Fuego gris metalizado con matrícula de Córdoba y se proponían a llevarnos a la población de Alcaracejos, que como os digo estaba a 2,5 kilómetros. O sea, fíjate, 25 minutos andando. Casi nada. 25 minutos andando. Habría sido mucho mejor. Bueno, nos cogió este Renault Fuego. El Renault Fuego no tenía puertas traseras. Creo recordar, no estoy seguro. El Renault Fuego era un Renault 11, ¿no, Miguel?
Sí, era parecido, era un coche así como más deportivo que el propio Renault 11, era así como más alargado y demás. Es que no lo recuerdo ahora mismo si tenía o no tenía, pero a lo que vamos, cuando supuestamente habíamos llegado al pueblo, fíjate, pues habría pasado desde que nos habían cogido pues 1 minuto y medio o 2, vimos que el coche no se paraba en la carretera que va hacia Pozo Blanco, sino que giró a la derecha en el cruce, en la carretera que va hacia Córdoba. Bueno, pues pasamos el pueblo, continuamos subiendo el puerto. Claro, nosotros comenzamos a gritar, a ponernos bastante violentos, porque oye, no éramos tampoco ningunos santos, ni estábamos atados de pies ni manos. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de que pararon y conseguimos salir pues casi rompiendo uno de los asientos del copiloto por la puerta y de una forma pues bastante extraña. Este coche dio el giro y bueno, era un día que tengo que decirlo que estaba lloviendo muchísimo. Este coche dio el giro en la antigua carretera de Córdoba y nos intentó atropellar. Tuvimos que tirarnos a la cuneta y bueno, pues el coche, gracias a Dios, desapareció. Tiró para abajo, tuvimos que recorrernos, estábamos aproximadamente a la altura del río Cunda, es un río pequeñito que va por allí, no me preguntéis afluente de qué, te diría de Guadalquivir, pero no tengo ni idea, y por distancia no creo, pero bueno, no lo sé, no estoy seguro. Bueno, el Cunda está aproximadamente a unos 7 kilómetros del pueblo, tuvimos que bajar andando y dio la casualidad que por unas quemaduras y una serie de cosas, cuando llegamos al pueblo, la zona del aparcamiento de la discoteca entonces estaba en el propio centro del pueblo casi, bueno, pues ese vehículo estaba allí. Ya no sé más de lo que pasó, sé que alguna gente del pueblo se enteraron, bueno, pasó lo que pasó y ya está. Yo esto lo he puesto de ejemplo porque a mí siempre me ha atraído mucho, aunque no soy ningún experto, todo el tema relacionado pues con estos extraños crímenes que han ocurrido en nuestro país y que están sin resolver o no están claros o directamente pues han puesto a una serie de personas como supuestos culpables cuando tampoco están las pruebas pertinentes y es más, las pruebas a veces demuestran otras cosas. Mira, te voy a hacer una relación de casos y vamos a empezar con un caso que a mí me parece realmente espeluznante y estremecedor, que es el que ocurrió el 14 de enero del año 1989 en la población de la Comunidad Valenciana de Macastre. Fue el famoso triple crimen de Macastre. ¿Sabes de lo que estoy hablando, Juan Carlos? Pues si te soy sincero, no. Me quedas pues mira, ahí, me pillas un poco ahí vacío. Bueno, pues es uno de estos crímenes horrendos que han ocurrido y que nunca se ha sabido absolutamente nada. Parece ser que se fueron, vamos a llamarlo de acampada, 3 adolescentes, más o menos. He querido poner mi edad en ese momento de unos 16 a 18, en este caso eran hasta más jóvenes. Posiblemente yo también era más joven y quien me acompañaban también. En este caso Pilar Ruiz Barriga, de 15 años, Francisco Valeriano, de 14 años, y Rosario Gallete, también de 15 años. Bueno, pues estos chicos desaparecieron este día y a los pocos días pues aparecieron cerca de una casa como abandonada, Francisco Valeriano y Rosario Gallete, sin muestras de violencia y demás, pero apareció el cadáver de Pilar Ruiz Barriga en la población de Turís, pues con el cuerpo casi descuartizado. Un pie apareció de la casualidad que en el carrer de Alcácer de otra población, el pie de esta chica, que había sido serrado con una hoja de sierra y demás. Y bueno, pues nunca más se supo exactamente qué es lo que había ocurrido, nunca se supo quiénes podían haber sido los culpables y es un caso que tanto llamó la atención
que un grupo de investigadores dirigido por el criminólogo Félix Ríos volvió a reabrir 26 años después, estamos hablando del año 2015-2016, el caso y pedir todas las autorizaciones, pues porque no le cuadraba en lo que se había cerrado. Después del año 1989 nos podríamos ir al 30 de octubre de 1991 en Alzada del Pi, con esa extraña desaparición de una clínica que fue el de Gloria Martínez. Si nos vamos al 13 de noviembre del año 1992, fue cuando desaparecieron las niñas de Alcácer. Si nos vamos al 9 de enero, bueno, y aparecieron sus cadáveres el 27 de enero del año 1993. Si nos vamos al 9 de enero del año 1993, también más o menos en esas mismas fechas, qué casualidad, cuando se abre la caza, Susana Ruiz, en Madrid, en un descampado de Vicaldo. Tampoco, pues aparte por el cadáver, la putrefacción del mismo, los análisis que hicieron entonces y demás, pues tampoco esclarecieron realmente por qué había fallecido esta chica. Ya nos vamos a un caso que yo conozco bastante bien. Pues mira, hablamos del 24 de junio del año 1994 en la población abandonada de Marmellar, que apareció el cadáver de una chica también brutalmente asesinado, con síntomas de haber sido violada y haber participado o haberla hecho participar en algún tipo de ritual de magia negra, ocultismo. Y aparte de no saber quién es esta joven, tampoco nunca se ha esclarecido quiénes pudieron ser los causantes de este crimen. Pero no quedamos ahí, es que luego, 2 años después, aproximadamente el 14 de febrero del año 1996, en esta misma población aparece también otra chica, Ana Marín Barba, que fue secuestrada de una gasolinera, la llevaron de una gasolinera el 14 de febrero del año 1996, como te acabo de decir, y apareció pues 2 días después en esta misma población abandonada, después de haber hecho búsquedas, de haber estado en la población y los pueblos limítrofes, entre ellos el propio Pla de Manlleu, donde se encuentra el pueblo más cercano a este despoblado. Pues hicieron batidas, buscaron por todas partes y al final pues un payés que andaba por allí para hacer sus terrenos, pues se encontró el cadáver de esta chica. A lo que quiero llegar yo con todo esto es, por fechas y demás, yo tengo una cuestión. Cuando estuvimos investigando en Marmellar, nunca hay que hacer caso, ¿no?, a los mensajes que te puedan decir las voces, o los mensajes que te pueda decir una tabla Ouija, o los mensajes que te puedan dar de otros métodos que no sean, vamos a decirlo, aunque no me gusta decirlo, no científicos en un momento dado, ¿no?, porque no se debería hacer caso, porque podemos ser nosotros mismos, por todas las causas que ya conocemos y que no vamos a hablar de ellas. Pero bueno, nos hizo como una especie de historia relacionada pues con una serie de grupos que se estaban moviendo por esos años 80 o 90 por España y por Europa, en la que lo que hacían era salir a cazar, pero de otro tipo de cazas. No cazar animales, ni irse a un coto a realizar, entre comillas, este deporte, sino hacer ese tipo de cazas, ¿no? En este momento hemos hablado de muchas mujeres, solamente hay un hombre, pero podríamos hablar de senderistas que desaparecen en lugares donde no es lógico, y gente que no son escaladores ni que están haciendo ningún tipo de deporte violento. En caso de que le ocurra cualquier accidente o que tuviese cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de problema relacionado con este tipo o sea, con que le hubiese pues pasado algo, pues es fácil de localizar, ¿no? Gente que te van desapareciendo en distintos puntos, más o menos en unas fechas determinadas, o de repente una persona que sale de su pueblo en Extremadura,
se da un paseo, va de una calle a otra y ha desaparecido. También en unas fechas también similares, ¿no? Entre noviembre, enero. El único que destaca fuera de todas estas fechas es el del 24 de junio, de Marmellar, pero todas están relacionadas pues con estas fechas desde noviembre a febrero, o muchas de ellas. Claro, si luego hiciéramos un listado de todas las desapariciones y demás, me podríais dar todos en la boca y decirme, no, esto ocurrió con esto, vamos como con lo de los horóscopos, ¿no?, de los asesinos. Pues bueno, exactamente, más o menos pasa lo mismo. Yo veo mucha correlación. Por ejemplo, si te pones a investigar el caso de Marmellar, que es el que conozco más a fondo, y te pones a buscar los datos de los delitos que te estaban anunciando el Diario de Tarragona o La Vanguardia o cualquiera de los diarios en los que te podían salir noticias de esta zona, ves que toda la zona del Pla de Manlleu o toda la zona de la Sierra del Montmell y demás, en esas épocas, pues aparte de esos crímenes, también aumentaron otro tipo de delitos. Estamos hablando también de, por ejemplo, para poner otro ejemplo muy, por desgracia, de actualidad, el tema de las manadas. O sea, estamos viendo un montón de grupos de gente que antes lo hacían exactamente igual, por desgracia, y demás, pero no nos estamos enterando. Esto mismo ponlo al Estado Mayor, al Estado del dinero, al Estado del poder, al Estado de la locura. No me extrañaría ni un pelo que hubiese gente así. Estamos hablando de un Bar España, en el que parece que estaba centralizado toda esta gentuza, ¿no? O zonas de este Levante en donde parecía que estaba centralizada este tipo de gentuzas que hace cualquier cosa o por ocultar otro tipo de delitos o por satisfacción o por lo que sea, ¿no? Pero ¿quién te dice que no se mueven? O directamente muchas otras cosas que se están viendo. Antes de que me llamaras, estaba leyendo una noticia en Facebook de Juan Rada, ¿no?, de un supuesto criminal que 100 años después de Jack el Destripador había asesinado a 10 mujeres 15 años después de haber salido de la cárcel, justamente en el centenario, y que en España en ese año 1989, en Almería, se asesinaron a 10 prostitutas acuchilladas y que se cerró el caso y que nunca se investigó. O sea, por ejemplo... O sea, ya sabes tú, como bien has dicho, que el poderoso caballero es don Dinero. Y que en muchas ocasiones a mí hay muchos temas que me extrañan mucho, ¿no? El que no se sepa absolutamente nada, el que de repente se borren todas las huellas, el que haya pruebas y que no quieran volverlo a reabrir, volver a sacar. Esas cosas, la verdad es que mosquean, ¿no? Tanto a la opinión pública como a todos los que nos ha gustado siempre la crónica negra desde chiquititos. A mí me ha gustado la crónica negra tanto o más que el mal llamado mundo del misterio. O sea, es algo que me ha fascinado. Y cuando has estado pues por cuestiones de las nuestras, más cercano a este tipo de temas, que es cuando a lo mejor más has podido analizar, te podría dar un listado de muchas más personas y de muchas más desapariciones extrañas y de crímenes raros, que es como te digo, gente que parece que llega al sitio, lo hace y se va. Luego nos mandaron también que este tipo de personas también estaban actuando en otros lugares del mundo. Pusieron de ejemplo, por ejemplo, aunque todos sabemos que está muy relacionado ya con muchas otras cosas, pusieron de ejemplo también México y Ciudad Juárez. No sé, es un poquito a lo mejor hipotético por mi parte, ¿no?, llegar a pensar que puede haber gente como en muchas de las películas que hemos podido ver, que se dedican a realizar este tipo de acciones o este tipo de cazas o este tipo de perversiones en las distintas partes del mundo. No me extrañaría ni un pelo. Hay gente mala para todo. Hay gente mala para todo, hay gente buena para todo y hay gente de todo tipo, índole y condición, como tú y yo sabemos, y seguramente que muchos de los oyentes también.
Juan Miguel, ha sido un enorme placer tenerte una vez más en Mundo Insólito Radio. Espero y deseo la semana que viene que nos traigas un tema tan interesante, cuando menos, como el que nos has traído hoy. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo. Nos vemos en 7 días. Bueno, por lo menos que sea un tema más my love, un más poco amoroso. Sí, un poquitín más agradable, tampoco pasa nada. Un poquito más agradable y con mucha más luz, os lo prometo. A ver si es verdad. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches y bienvenido, Michael. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tema interesante nos traes hoy al programa? Bueno, pues vamos a hablar de esos niños, de esos bebés, ¿no? Del fatídico hundimiento del Titanic. Y sobre todo la historia que hemos llamado el bebé del Titanic, ¿no? El bebé desconocido del Titanic, ¿no? Hace poco, se descubrió su identidad. Y Juan Carlos, que días después estamos hablando del fatídico hundimiento del Titanic, aparecieron multitud de cuerpos sin vida en las costas de Canadá, ¿no? Fueron alrededor de más de 300 cuerpos, estamos hablando en abril de 1912. Entre los cadáveres había un bebé que fue el único recuperado de corta edad, ¿no? El barco que llevó el rescate era el Mackay Bennett, ¿no? Y los marineros quedaron tan impresionados y conmovidos que ellos mismos costearon el entierro de ese bebé, de este pequeño, y cargaron su ataúd a hombro hasta lo que es el cementerio de Fairbanks Law en Halifax, estamos hablando también en Canadá, con una estela donde pone niño desconocido, ¿no? Su edad rondaría entre los 18 meses, ¿no? Y los 20. También al poco tiempo fue recuperado del mar otro cuerpo, también de un pequeño, que no se logró identificar y que también se enterró junto al otro pequeño con la misma inscripción, ¿no? En el Titanic fallecieron 53 niños, de un total de 109, que 109 niños iban a bordo de ese transatlántico, ¿no? Las investigaciones recogen todos los testimonios de los supervivientes. Uno de esos testimonios cuenta que con los envites del mar le habían arrebatado a un niño de los brazos de su madre. Reconocieron a la madre y era Alma Paulsen, que era de una familia sueca. La pobre Alma fue hallada ahogada, ¿no? Y tenía en su poder los billetes de sus 4 hijos en uno de sus bolsillos, ¿no? El nombre del niño más pequeño, el junior, ¿no? de esta familia, se llamaba Gostar Leonard Paulsen, que tenía 2 años de edad. Este niño fue identificado como uno de esos 2 niños desconocidos. Pero la identidad del otro niño pues seguía desconocida, ¿no? Al igual que los cuerpos eran arrastrados a las costas, los objetos del Titanic también fueron arrastrados, como sombrero, maleta, copas, zapatos, etcétera, etcétera. Y precisamente hablando de zapatos, entre esos zapatos aparecieron unos zapatos muy pequeños de bebé, cosa que emocionó a Clarence Mortover, ¿no? Que él mismo los recogió y los guardó. Él era policía y él estaba encargado de recoger todos los objetos personales del naufragio para poder entregárselo a los familiares, ¿no? Clarence los colocó en su escritorio en la oficina de policía. Así podía verlos a diario y recordarle lo insignificante que somos, ¿no? Cuando Clarence se jubiló, se los llevó a su casa. Ya pasados los años, vino una orden de destruir todos los objetos relacionados con el Titanic, por supuesto a mano de los policías, ¿no? Ya que, no tenían sentido guardarlos porque no había forma ya de identificar a los desconocidos y la familia que se habían llevado todo lo que le interesaba, ¿no?
y otras familias nunca fueron a recoger esos enseres. Así que para evitar lo que es el comercio del souvenir del Titanic, pues lo mandaron destruir. Clarence, pues no tuvo corazón para entregar los zapatos para lo que es su destrucción y se los quedó. Los guardó y esa historia se la contó a su nieto Heard, que cuando hubo muerto Clarence, Heard, el nieto, pensó que el mejor destino para estos zapatos era el Museo Marítimo del Atlántico de Halifax. Se los envió en el 2002, ¿no? Los zapatos tenían una tarjeta de registro del cuerpo número 4, que fueron rescatados con las listas que fueron rescatados en las costas de Nueva Escocia, lo cual lo asociaba al niño sueco, Gustav Leonard Poulsen, de 2 años, pero, sin embargo, había algo que no encajaba, ¿no? El zapato era más pequeño de lo que debería ser, ¿no? Para lo que estamos hablando de un niño de 2 años, ¿no? Que era el Poulsen. Así que esos zapatos deberían ser de otro niño y las miradas pues se fijaron en el niño desconocido, que debía tener hemos dicho antes, entre 18 y 20 meses. Las investigaciones se inclinaron en buscar la lista de esos niños que viajaban en tercera categoría, es decir, que prácticamente casi el 100% de esos niños fallecidos viajaban en tercera categoría. Salió el nombre de un pequeño inglés llamado Sidney Leslie Godwin, que tenía 19 meses cuando iba en el Titanic. Viajaba con sus padres y sus 5 hermanos. Ahora, con esas técnicas nuevas se podrían asociar esos zapatos con el cuerpo del pequeño. Para hacer esos análisis genéticos contaron con el genetista Ryan Park, de la Universidad de Lakenheath de Ontario. Se exhumaron los restos del pequeño y prácticamente ya no quedaba mucho, ¿no? Quedaba varios dientes y un pequeño trozo de hueso, ¿no? Lograron de ese diente, extraer ADN mitocondrial de herencia materna. El niño desconocido sí pudo ser el que llevaba esos zapatos, ¿no? Pero Park quería ir más lejos, ¿no? Y para ello, se alió con el Laboratorio de Identificación del ADN de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Casi nada, ¿no? Querían analizar el cromosoma Y, la herencia paterna. La recuperación del ADN, era muy difícil, ¿no? Ya que, se trataba de una prueba tan antigua y tan escasa que estamos hablando de un diente, y era extraer, el ADN de ese diente, ¿no? Se lo encargaron a Colin Fitzpatrick y su misión era localizar a un varón descendiente de los Godwin, ¿no? De esta familia, de este pequeño, como referencia al cromosoma Y. Y lo logró. Halló parientes en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? Se consiguió incluso, una vez ya que se localizó dónde podía pertenecer, dónde podía quedar rastros de su familia en la actualidad, se consiguió contactar con los Godwin de la actualidad, que se hicieron los análisis pertinentes, no pudieron ninguna objeción y dio como resultado un 98%, así que determinaron que el niño desconocido era Sidney Godwin, ¿no? Y una vez que ya se concluyó que ese niño desconocido ya tenía nombre, pues junto a toda su familia se reunieron lo que es en el cementerio. Estamos hablando de los descendientes de la familia de Godwin, y fueron al cementerio, hicieron un homenaje en el que se leyeron los 53 nombres de esos niños fallecidos en el Titanic, ¿no? La familia decidió mantener el epitafio con el nombre del bebé desconocido, ¿no? Como símbolo a todas esas víctimas infantiles del Titanic, Juan Carlos. Esa historia la traía a colación porque, hay muchísimas personas que, se nos ha grabado a fuego ese hundimiento del Titanic, y más con esa magnífica, esos magníficos films, ¿no? Esa magnífica película, y sobre todo la de James Cameron, ¿no? Que, gracias a esos testimonios, pues casi, puede ser un 90% de realidad lo que pasó en el hundimiento del Titanic, ¿no?
Para que os hagáis una idea, ¿no? El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912. Iban a bordo 2.208 personas totales, contando también la tripulación. Y en el naufragio, pues murieron 1.317 personas. Lo que hace un total de que los únicos que se salvaron fueron 711 personas. Pero esta cantidad, si nos ponemos a repasar, porque ya lo he dicho yo antes, se nos ha clavado a fuego ese hundimiento del Titanic y esa cantidad de víctimas, pero si yo dijera que hay un hundimiento donde se multiplica incluso por 7 y por 8 las víctimas, pues nos quedaríamos helados, ¿no? Y existe. Estamos hablando del hundimiento del Whitley Gustloff. Este es un transatlántico alemán que en la Segunda Guerra Mundial, el 30 de enero de 1945, fue torpedeado por un submarino soviético y el cual se fue a pique. La cantidad de personas que fallecieron es hasta hoy en día la mayor catástrofe marítima de todos los tiempos. Atención a la cifra, murieron 9.343 personas, Juan Carlos. Una barbaridad, ¿verdad? Imaginaros, el Titanic 1.300, que eso ya es una barbaridad, supera. Estamos hablando que es un conflicto armado, ¿no? También, también está el Goya, el que se llama como el pintor Francisco de Goya, ¿no? El apellido, ¿no? El Goya también es un barco alemán y que también el 16 de abril de 1945 otro submarino soviético lo mandó al fondo del mar. En este barco fallecieron 7.000 aproximadamente, no se sabe el número, pero cerca de 7.000 personas, Juan Carlos. Increíble. Y si seguimos... Dime. Sí, lo único que te iba a decir es que son épocas distintas, pero vamos, que da igual, es una barbaridad de gente. Estamos hablando que el 14 de abril de 1912 era el barco más grande que jamás construido, aunque tenía el Olympi, ¿no? Tenía también un hermano gemelo. Y poco después, porque al hundimiento del Titanic también se hizo famoso también lo que es el hundimiento del Lusitania también, que también fue un poco años después, estamos el 7 de mayo de 1915, y que también murieron 1.198 personas, ¿no? Pero ya estamos hablando en conflicto de guerra, Juan Carlos, en conflicto de guerra, pues ahí está, no es que esté justificada, ¿no? No es un hundimiento de personas, de un transatlántico de lujo, de paseo, aunque en el Titanic se diferenció mucho. Lo que sí está claro es la diferencia de primera clase y de tercera clase, ¿no? Sí, y luego también las circunstancias del hundimiento. Rodeado es un misterio también, claro. Es un misterio rodeado de la velocidad, el capitán Smith, 22 nudos, querían batir un récord. La verdad es que fueron unas circunstancias tan extrañas. El guía también, el que estaba en guardia allí en la torreta de vigía, parece ser que con las prisas no tenía en su indumentaria, en su equipo no tenía lo que son los prismáticos. Cosa que, pues cuando vio el témpano, ¿no? El iceberg, pues ya estaba demasiado cerca. Entonces, los prismáticos era como algo esencial que lo tuvieran. Sí, eso estaba en lo que es en arriba, en la quifia, no me sale arriba, en la cofia, ¿no? La cofia, pues imaginaros a la altura que sería del Titanic, pues el equipo que llevaban los vigías, por supuesto, cuando eran de día, pues llevaban una especie de gafas para el sol, gorras y sobre todo esos prismáticos. Aunque era de noche, pero la luna era llena y estaba la luz clara, ¿no? Se veía el mar estaba en calma y y las circunstancias también, ¿no? Mucho, por lo menos lo que dicen los ingenieros, ¿no? Y los expertos navegantes, si hubiese chocado de frente el Titanic, pues no se hubiese producido esa catástrofe, ¿no? Se hubiese dañado lo que es la proa del barco, pero no se hubiese hundido, hubiese quedado dañado pero no hundido. Fue ese viraje que pegaron y fue arañando el costado y esas mamparas llenándose una tras de otra. Y por increíble que sea,
tenía 7, bueno, con 4 podía mantenerse a flote, se hundieron, o sea, se llenaron 5, una más, con lo que el barco, bueno, no se pudo mantener a flote, ¿no? Y bueno, y lo que es la película de James Cameron que casi se asemeja mucho a la realidad, ¿no? Porque esa es la única película que ya es bastante antigua, ¿eh? La única película que dice que el barco se partió en 2, ¿no? Porque las demás películas son más antiguas, desde luego. Pone que se hundió intacto, se hundió de una sola pieza, ¿no? Pero ahí los testimonios dicen que es verdad, que se hundió de la proa, se erguió totalmente el barco y escucharon un tremendo estruendo y el barco, bueno, pues la popa, pues se rompió literalmente, se partió en 2, ¿no? Terrible esa película y esa imagen, ¿eh? Un barco que, como tú bien has dicho, está rodeado de misterios, porque claro, un montón de circunstancias convergen en un mismo punto y es un desastre que ha quedado marcado para la historia. Michael, espero que la semana que viene traigas otro tema tan interesante como este. Un fuerte abrazo. El abrazo para ti, Juan Carlos. Un placer. Hasta luego. Mundo. Buenas noches y bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, compañero. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer que participes, como siempre, en nuestro programa y con un tema tan interesante como el que traes hoy. Vamos a hablar de vampiros psíquicos. Exacto, un tema muy interesante y que además pienso que le puede ayudar mucho a la audiencia. Para empezar, como siempre, bueno, primero definir o explicar qué es un vampiro psíquico. Bueno, un vampiro psíquico es aquella persona que supuestamente se alimenta de la energía vital de otra persona, ¿no? Pero realmente la tipología de vampirismo energético y psíquico es muy extensa, ¿no? Porque hay vampiros que son conscientes y hay otros que son inconscientes. Estamos hablando entonces de personas que viven y andan aquí como nosotros, ¿no? Son personas que te succionan esa energía tuya vital. ¿Cómo sientes tú esto? Bueno, prácticamente todos lo podemos sentir cuando nos acercamos a una persona y nos produce cierto rechazo, ¿no? Cuando, digamos, tenemos personas a nuestro alrededor que son muy negativas, que todo lo ven realmente negativo, que no hay ningún comentario positivo, ¿no?, hacia alguna determinada situación, ¿no?, que tengamos en la vida. Entonces, estas personas siempre se van a caracterizar por el negativismo, ¿no? Son personas que nunca ven el lado positivo, no, prácticamente no encuentran el lado positivo. Y si lo encuentran, va a ser siempre para su propio beneficio, nunca para el beneficio de los demás. Sí, pero esto como forma de poder captar que una persona puede ser un vampiro psíquico o energético. Pero, ¿qué síntomas padece la persona que ha sufrido un ataque, entre comillas, lo de ataque de este tipo de personas? Bueno, los síntomas más importantes son el cansancio, tanto emocional como físico, ¿no? El estrés, ¿no? Cuando llegamos a un sitio donde hay muchas personas, ¿no? Y recordemos que las personas somos vibración, ¿no? Y que por lo tanto hay vibración negativa y vibración positiva, ¿no? Cuando llegamos a un sitio, ¿no? Y estamos muy cansados, ¿no? No nos encontramos a gusto en ese sitio y no sabemos por qué, ¿no? Es como que nos produce cierto rechazo, ¿no? Ahí es una señal importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos en un trabajo y tenemos un compañero con el cual que en vez de apoyarnos lo que hace es pues ponernos la zancadilla, ¿no? Y en vez de, si nos equivocamos, animarnos a seguir adelante, ¿no? Y quizás pueda mejorar, nos reprocha, nos reclama, para él todo él lo hace mejor, su trabajo es mejor que el nuestro. Son señales que podemos, digamos, detectar como vampirismo psíquico. ¿Todo el mundo puede verse afectado por un ataque de estas características? Sí, todo incluso podríamos llegar a ser en algún punto de nuestra vida vampiros psíquicos, tanto podríamos llegar a serlos como podríamos recibir estos ataques. Entonces es muy importante tener en cuenta
el cómo hablamos, el cómo expresamos nuestra idea y sobre todo, digamos, cómo tratamos a los demás en ese sentido, ¿no? Es muy importante, porque todos podemos llegar a ser ese vampiro psíquico en algún punto determinado de nuestra vida. Pero estamos hablando de que esto se puede hacer también de forma voluntaria, ¿no? Inconscientemente. Sí. Pudiera ser que cuando te sientes a gusto con determinadas personas, ¿no? Que te atraen más que otras para estar en su compañía, ¿esto pudiera ser un síntoma de que estás tú haciendo un ataque psíquico a otra persona? No, cuando tú te sientes a gusto en una compañía, ¿no? Es porque tu vibración y la vibración de esa persona más o menos están en la misma sintonía, ¿no? Con lo cual, pues, digamos, no es una señal que haya un ataque de vampirismo psíquico. Pero, por ejemplo, si cuando tenemos una persona que nos está halagando mucho, nos dice muchos piropos, es como que se gana nuestra amistad, ¿no? Y después de tenernos, nos hace sentirnos pequeñitos, ¿no? Es como que primero te atraigo a mi terreno, o por ejemplo aquellas personas que siempre te están pidiendo favores, ¿no? Siempre eres su mejor amigo, su mejor amiga, cuando necesitan un favor, pero cuando realmente tú lo necesitas, ya no puedes contar con esa persona porque siempre tienen cosas que hacer, porque siempre está muy ocupado, en fin, por siempre excusas, ¿no? Ahí también podríamos detectar un tipo de vampirismo psíquico, ¿no? Sí, pero estás hablando de situaciones cotidianas que no cada momento, pero sí cada día se pueden llegar a vivir. Sí, y muchas personas a lo largo del día se encuentran cansadas, se sienten muy cansadas y encuentran el motivo, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué estoy tan cansado, tan cansada? Cuando nosotros damos, también nos gusta recibir, ¿no? El problema es cuando damos y no recibimos, ¿no? Al final, ¿qué puede pasar? Que nos quedamos sin nada, ¿no? Pues esto ocurre con la energía vital de las personas. Si tú das mucho, pero no recibes, al final lo que te causa es un agotamiento emocional. Yo voy a hablar por mi propia experiencia. Yo recuerdo alguna vez que entrar en algún lugar y estar con energía, con cierta alegría corporal, de repente encontrarte cansado, incluso hasta bostezar e incluso tener ganas de irte a dormir. Esto es un síntoma claro de haber recibido un ataque de estos, ¿verdad? Totalmente. Es uno de los síntomas más claros de repente encontrarte bien, contento, como tú estás explicando perfectamente, y llegar al punto en que te dices, pero bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy cansando? Que yo estaba a gusto aquí. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo se puede una persona defender de esto habitualmente? Porque claro, estas cosas te las encuentras, salvo gente que imagino yo que sea experta y que detecte esto desde la distancia, los que somos más de a pie, ¿cómo nos podemos proteger? Porque según estás comentando, estas cosas te pueden suceder todos los días de tu vida. ¿Cómo puedes defenderte? ¿Cómo puedes prepararte? No sé, antes de salir de casa, ¿cómo te puedes preparar? Para que cuando vayas por la calle, vayas a la tienda, donde sea, no te puedan atacar. Pues primeramente es muy importante que nosotros seamos conscientes de que nuestros pensamientos son los nuestros. Lo que los demás nos digan hacia nosotros es la percepción que tiene la otra persona de nosotros y por lo tanto no tiene por qué llegar a ser una percepción real. Entonces hay que ponerse un muro y decir, bueno, me importa lo que yo pienso de mí mismo, no me importa lo que piensan los demás de mí, aunque sea un poco difícil de hacerlo, pero es una buena manera de defenderse. También es muy importante saber decir no a determinadas personas que sabemos que cuando nos piden algo no nos lo están pidiendo realmente porque, digamos, lo necesiten, sino quizás para un beneficio propio o mutuo del cual quieren sacar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que saber muchas veces decir no. Es decir, si un amigo, pues, por ejemplo, que siempre te busca, como digo, para pedirte un favor, te dice, oye, mira, ¿me puedo llevar a tal sitio? Es que se me ha averiado el coche o no me puedo montar en el transporte público porque es que no me deja donde yo quiero ir y es un caos. Vale, pero, o sea,
cuando realmente yo te necesito no estás, ¿no? Entonces te estás aprovechando de mi tiempo, de mi vida, de mi energía. Entonces, no. Sí, pero esto es, Vanessa, esto es cuando tienes una interacción con otra persona que es vampira psíquica. Pero cuando no lo detectas, como es el caso que me pasó a mí hace unos años. Pues muy fácil. Primeramente, salir del sitio. Segundamente, respirar y pensar y decir, bueno, ¿qué me está ocurriendo? ¿Es algo habitual lo que me ha ocurrido hoy o simplemente es un hecho aislado? Entonces, si es un hecho aislado y realmente hay alguien que sea un vampiro psíquico que esté en ese sitio, tú no tienes por qué marcharte, es simplemente hacer un ejercicio de respiración, de decir, bueno, yo no tengo por qué irme, me tengo que proteger a mí mismo, tengo que saber estar en mi centro y no me va a afectar las emociones de nada ni de nadie. Por lo tanto, yo si tengo que estar en algún sitio donde hay mucha gente y me estoy tomando un café y noto algo raro, lo primero que hago es no tengo por qué salirme, o sea, estoy aquí ahora tomándome mi café y el resto no importa, no importa lo que hay alrededor, estoy yo con mi café o estoy yo con lo que estoy haciendo, es una manera de protegerse. Necesitarías una especie de preparación a lo mejor psicológica antes de salir de casa. Yo he leído en algún lado, me parece algo relacionado con una especie de campana energética. Sí, claro, la visualización es muy importante. Uh-huh. Entonces, el respirar, el estar en tu centro, el imaginarte que tienes un espejo delante en el cual haces un muro que nada te puede dañar, ¿no? Que ningún pensamiento de ninguna persona te puede dañar, que ningún comentario dañino hacia ti te puede dañar, porque tú realmente eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida, como yo digo. Entonces, eres la única persona a la que debes de escuchar tus pensamientos y respetar tus pensamientos. Es una manera de visualizar, de ejercitarse, ¿no? De decir, no me tiene por qué afectar lo que hay fuera, ¿no? Sino lo que tengo dentro de mí. Escucharme a mí misma, escuchar nuestro cuerpo es muy importante en ese sentido. Entonces, como tú bien decías, sí que es cierto que sería una buena meta, ¿no? Ponerse como una burbuja, ¿no? Visualizar como una burbuja de protección, ¿no? Para que esos ataques psíquicos no lleguen hacia nosotros. Esto por la parte de la gente que es inconsciente, ¿vale? Pues tiene un cierto pase, creo yo. Pero la parte que lo hace conscientemente, ¿cómo te puedes defender a ti? Porque es que estas personas te buscan en el momento más inapropiado para ti, cuando estás más indefenso, supongo. Sí, para las personas que son conscientes en este sentido, decir no. Por eso he dicho que es muy importante que sepamos aprender a decir no. Es decir, no. Ahora, para las personas que son inconscientes, pues ahí lo que realmente se debería de hacer, ¿no? Es una opinión personal. Quizá es darle opción a algo que no sea la queja, sino un diálogo abierto, al decir, bueno, ¿por qué te ocurre esto? ¿No? Vamos a hablar. ¿Se puede cambiar las cosas? ¿Se pueden arreglar? Vamos a arreglarlas. Es decir, protegerte a ti mismo, ¿no? Hacia ese vampiro inconsciente, pero sí dando quizá herramientas en el diálogo para que vea el mundo de otra manera, ¿no? O por lo menos intente cambiar la actitud de negativo a positivo, porque hay gente que es un vampiro psíquico inconsciente porque realmente pues ha tenido una vida muy dura, no ha conocido nada más que lo que es la queja o la represión, porque aquí afectaría un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, las creencias desde niño, el estado en que se ha criado esa persona, familiar, hogar, ¿no? Entonces hay gente que si siempre ha escuchado la queja, siempre ha escuchado esto te va a salir mal, siempre ha escuchado esto no, en vez de, bueno, pues sí, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no vas hacia adelante? ¿No? Y si te caes, no pasa nada, te levantas. Son vampiros psíquicos inconscientes porque piensan que todo les va a salir mal, entonces se crean como una burbuja de negatividad, ¿no? Entonces eso también lo transmiten hacia otras personas, pero no porque ellos quieran, ¿no?
sino porque no han conocido, digamos, el positivismo, no han conocido, digamos, el poder optar a otra posibilidad que no sea el no. Entonces, en ese caso, el diálogo, la apertura mental, en la comunicación con esas personas es muy importante. Puedes llegar a tener vampiros psíquicos en tu casa, perfectamente, ¿no? Por supuesto, un abuelo, una abuela que ha vivido una vida muy dura, ¿no? Y ha salido adelante. Y a lo mejor, pues, el nieto o la nieta tiene una idea de hacer algo y le cuenta, abuelo, mira, abuela, quiero hacer esto. Oye, eso es una idea, una locura. No lo hagas, porque esto, porque lo otro, porque... Y a lo mejor, pues, le cortan las alas, ¿no? O simplemente el comentario de en mis tiempos no se vestía así, pero se vestía de otra manera, ahora para hacer tal cosa. Hay abuelos que todavía, por desgracia, pues claro, por la mentalidad que han tenido, pues hay ciertas cosas con las que no comulgan, ¿no? Y nos encontramos a lo mejor con una persona, con un adolescente, ¿no? que está desarrollándose mentalmente y aún, pues sí que ahí puede haber un ataque de vampirismo psíquico inconsciente, ¿no? Y no quiere decir que esa persona no te quiera, ¿no? Que ese abuelo no te quiera. Entonces, quizá ahí lo que se debería de explicar es, pues mi abuelo, los tiempos han cambiado, ¿no? Y la gente ahora, pues, está más avanzada. Entiendo que no te guste, pero quizás yo si no lo hago y me quede con la cana, me voy a quedar toda mi vida pensando qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Son diálogos, ¿no? que hay que establecer cuando tenemos en nuestra familia un vampiro psíquico involuntario, ¿no? El diálogo es muy importante en este sentido. ¿Son todos los vampiros psíquicos personas de una cierta edad ya? No tiene por qué. Yo creo que los vampiros psíquicos, sobre todo el voluntario, les falta algo que es muy importante, que es la empatía hacia los demás. Entonces, una persona puede carecer de empatía, digamos, pues desde sus inicios prácticamente, ¿no? No desde sus inicios, pero sí, por ejemplo, ya cuando se tiene cierta edad, ¿no? En la pubertad, ¿no? Cuando ya, pues, empieza, digamos, a descubrir más el mundo que le rodea, ¿no? Entonces, una de las características más importantes, ¿no? Que podemos encontrar en un vampiro psíquico voluntario, que es la falta de empatía hacia la persona que tiene al lado, ¿no? Le da igual cómo se sienta en ese momento, ¿no? El único objetivo que tiene esa persona es aprovecharse de la persona que tiene enfrente, independientemente de sus circunstancias. Entonces, los niños, por ejemplo, los infantes, pueden ser vampiros energéticos también. Son casos más difíciles porque los niños todavía vienen, digamos, con la información intacta, ¿no? Yo creo que los niños serían un caso aparte, ¿no? Porque cuando nacemos intoxicados de información, ¿no? Por lo tanto, tenemos, digamos, características que aún no nos han tocado, ¿no? Como la empatía, la inocencia, esa inocencia, ¿no? De un niño, ¿no? Pero claro, conforme el niño va creciendo, ¿no? Y nos bombardean con la información, nos manipulan la información, pues ahí ya sí que podemos detectar, ¿no? Que en ciertas edades sí que un niño se puede convertir en ese vampiro psíquico, ¿no? Sobre todo en la edad de los 13, 14 años, 15 años, quizás, ¿no? Cuando ya empezamos en una etapa en la que, digamos, se nos van exigiendo más cosas, ¿no? En la etapa más difícil de la vida, casi, para rematarla, pues un problema más. Vanessa, ha sido un enorme placer tenerte una semana más en Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por ello. Dentro de 7 días te volvemos a escuchar con otro interesante tema. Un fuerte abrazo. Pues nada, un fuerte abrazo a todo el equipo y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Mundo. Bienvenido, Pachi, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Encantado de estar contigo y con todos vosotros. Un placer que vuelvas a Mundo Insólito Radio. Hoy nos traes un testimonio de una doctora en medicina, especialista en ADN crítico, y estamos hablando de Ángela Piñeiro.
Nos trae Sí. un testimonio que tú nos vas a resumir brevemente, porque es una conversación que habéis tenido entre varias personas y la hemos hecho un montaje para reproducirla posteriormente y luego sacamos las conclusiones. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo, Sí. antes de seguir hablando del tema, ¿te parece que pasemos a escucharlo? Y así no desvelamos nada hasta que lo explique ella. Muy bien. En resumidas cuentas, ella nos va a explicar un caso de una persona que se lo ha contado a ella, ¿no? Sí, un amigo es que de ya un amigo ha conocido personalmente. con un seudónimo y que esta Exacto. persona ya no vive. Sí que tiene el permiso para contar el caso, pero no tiene el permiso para decir el nombre. Así que Sí, luego explicaremos. le llama Ramón, ¿no? Me parece. Sí, luego explicaremos por qué, porque precisamente, bueno, pues las personas que afrontan la dificultad de contar esa experiencia tan increíble, pues luego sufren de una manera que, pues luego veremos si quieres después de que las Pues- personas, los oyentes escuchen el audio y entiendan la historia de Ramón, que es una historia que además, bueno, pues luego veremos, se Va- da multitud de veces, en muchos países con muchas personas. Vamos a ello, que si no veo que lo contamos antes. ¿Vale? Gracias. Sí. Venga, vamos a ello. Hola a todos, un placer compartir este rato con vosotros. Gracias por invitarme a este espacio radiofónico y permíteme 3 matices antes de contaros una historia real, por supuesto, que es mi objetivo de hoy. Lo primero, enhorabuena por tu libro, Pachi Villar, impactante, lleno de emociones. Recomiendo a todos gozar de la valentía de explorarlo. Lo segundo, que no dudo en ningún momento que habrá ocasiones para conversar sobre puntos de un tema tan amplio y de inmensa importancia para el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y hablarlo, por supuesto, desde la verdad, desde las certezas. Y en tercer lugar, insisto, y volveré a hacerlo seguro, en que las dudas iniciales que todos podemos tener sobre el origen de supuestos avistamientos, contactos que, por cierto, yo he vivido desde niña, han sido resueltas por mi parte, vencido con el tiempo y el trabajo y la investigación ese sensato escepticismo inicial y vencido además con medios científico-técnicos, largas investigaciones, excluyendo otras posibilidades. Y hoy me habéis invitado a hablar para compartir una historia. Es la historia de Ramón, que se remonta a hace unos 25 años. El nombre es ficticio, ya que el protagonista ha fallecido, por lo que no puedo tener su permiso para desvelar su identidad, aunque sí lo he tenido para compartir su historia. Ramón tenía unos 50 años cuando ocurrió lo que voy a contaros. Era un padre de familia, residente en una comunidad del norte de España, totalmente sano, con una vida laboral y familiar envidiable, hasta que comenzó a ocurrirle lo que os relato. ¿Intuyen ya todos los oyentes lo que pudo ocurrir? ¿Por dónde va este tema? Pues os lo cuento. Ramón salía de su trabajo sobre la 1:30, las 13:30 horas. Comía en su casa, con su esposa y sus hijos. Volvía a su empresa, trabajaba aproximadamente hasta las 19 horas. Y compartía el resto de la jornada con su familia en su hogar. Esa era su vida, su monotonía diaria. Un mediodía de primavera, Ramón no llegó a comer, por lo que su esposa, extrañada, llamó al jefe de su marido, que desconocía dónde estaba Ramón. ¿Os imagináis? Llamaron a amigos, llamaron incluso a urgencias del hospital. Nadie sabía dónde estaba Ramón. Pues Ramón se encontraba a más de 500 kilómetros de su casa, en un descampado, con el reloj de su muñeca parado a las 13:50 horas. Recordad que salía del trabajo a la 1:30. El coche igualmente parado, no arrancaba. Averiado, Ramón dentro del coche no recordaba lo que le había ocurrido, estaba aturdido.
Fíjense que el reloj estaba parado a las 13:50 horas, 20 minutos después de que Ramón saliese de su trabajo, de su empresa, y a más de 500 kilómetros de allí. Ramón salió del coche, caminó, logró acceder a una cabina telefónica, que era lo que antes había en aquellos tiempos, más accesible, y llamó a su casa. En ese momento eran las 3 de la tarde. Había pasado 1 hora y media desde que saliera para comer de su trabajo y estaba a más de 500 kilómetros. Esto volvió a ocurrirle a Ramón multitud de veces y desencadenó, como podéis comprender, una gran cantidad de pruebas médicas para descartar un tumor cerebral, una epilepsia del lóbulo temporal. Este es un tipo de epilepsia en el cual puede haber una fuga, entre comillas, y la persona aparecer en otro lugar sin recordar cómo llegó allí. Pero desde luego no recorrer 500 kilómetros en hora y media con un coche de la época. Bien, pues también se descartó, como os imaginaréis, patología delirante, psicótica. Todo fue normal. Las visitas a múltiples médicos, las múltiples pruebas, las conversaciones con los psiquiatras, siempre fueron normales. Todo estaba bien. Y aunque hubiese tenido algo, ¿cómo se explicarían los médicos recorrer esos más de 500 kilómetros en hora y media? No sabemos, con los medios habituales. ¿Cómo se le explicaba al jefe, a los amigos, a los médicos lo que había ocurrido? Desgraciadamente para Ramón y para su familia, muchas de estas personas los tomaron por trastornados, entre comillas. Y esto hizo que renegasen de hablar del tema. No hablaban con casi nadie del tema. Yo fui una de las afortunadas. A Ramón le ocurrió una experiencia similar en más de 20 ocasiones. Y aunque nunca lo recordó totalmente, todo el proceso, desde que él salía de su trabajo hasta que aparecía en otro lugar muy distante del lugar de origen y en muy poco tiempo, siempre afirmó nuestro protagonista, hasta su fallecimiento, que había sido abducido y que tenía la certeza de que en su caso había sido por algo bueno, para algo bueno, pero que fueron los humanos y no los otros los que cambiaron su vida para mal. Y esta es la historia de Ramón, una historia que quizás es común, similar, compartida a la de muchos otros. Quisiera que reflexionásemos todos sobre un punto importante: el no cerrar las mentes, el no cerrar las posibilidades, el ser siempre fieles a la verdad y el ser valientes. Quisiera agradeceros a todos el compartir este ratito, que ha sido un verdadero placer, y hasta siempre. Un abrazo y sigamos adelante con la verdad. Mundo. Ángela Piñeiro, Pachi, una doctora en medicina, doble doctora en medicina, como tú bien has mencionado antes, que lo narra de una manera, aparte desde el sentimiento más sublime que puede tener y desde el respeto que esta persona tiene por la historia que está contando, lo graba con una credibilidad increíble, porque además ella es una contactada también desde muy joven, como nos ha explicado. Sí, como nos ha contado, un poquito ahí, ella también ha constatado esa relación con lo fantástico. Ella tiene con su marido colgados un montón de vídeos UFO que han sucedido en Benicarló, y además en paralelo al tiempo que yo también he vivido en Benicarló, que hemos sido vecinos durante 2 años, no nos conocíamos, y luego lo fantástico ha querido que, habiendo yo aflorado mi historia y ellos la suya, tenerla colgada sin yo saberlo, y luego nos hemos conocido, y entonces
son muy amigos y sí, lo traslada muy bien porque además Ramón fue muy amigo de ella y de Santiago, entonces lo conocieron de manera, entonces se explica muy bien, ¿no? En esos audios como una historia que por otra parte se da, ¿no? En multitud de casos de esa cuarta fase, ¿no? Que es en la abducción, en los que hay en común un lapsus de memoria, ¿no? Hay casos multitud varias cosas, Pachi, perdóname que te corte, varias cosas que me llaman la atención potencialmente. Sí. Y es la reiteración que tienen sobre Ramón. Vamos a recordar que Ramón es un nombre ficticio. Sí. La reiteración que tienen sobre esos lapsus de tiempo y ese recorrido de espacio, no sé si son 500 kilómetros en poco más de 1 hora y media, me parece una bestialidad. Sí, eso además yo he tenido ocasión de seguir hablando de esto con Ángela un poquito, y ocurre, multitud de veces ocurrió, y claro, los oyentes se pueden imaginar, de repente Ramón estaba en una gran ciudad de España, no tenía dinero ni para llamar por teléfono, entonces tenía que llamar a casa, contar dónde estaba, teniendo a la familia, repetidas mentes viviendo estos casos, tenía que pedir dinero que se lo mandaran para ver cómo a los días conseguía llegar. Esto era en España en los años 85, finales de los 80, y os podéis imaginar que esto es una cosa en la que se da, ¿no? Ramón cuenta ahí cómo él no sentía nada malo, incluso que sentía que era para bien, pero que luego han sido los humanos los que él, por haberse sometido desde su, en ese momento, capacidad o incapacidad para gestionar eso, ponerse en manos de especialistas, ¿no? De investigadores que lo analizan de una manera y la gente, ¿no? Pues él llega a no querer incluso salir a lo público, ¿no? Para dar ese testimonio por cómo vive, cómo las personas. Sí, porque esto es un poco, Pachi, el escarnio público que le hace la gente que le rodea, desde los más cercanos como son los vecinos hasta los un poco más lejanos que son los compañeros de trabajo, incluido el jefe, según entiendo yo en el texto de Pachi. Puede darse incluso en la propia familia. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Vamos a la pregunta. ¿Por qué le eligen a él y por qué continúan solo y únicamente con él haciendo durante mucho tiempo, yo supongo que experimentos? Porque cuando le abducen se lo llevan es para investigar algo. Porque él luego retorna y no se acuerda de nada. ¿O sí? Vale, mira, yo, Juan Carlos, creo que es importante recalcar, todos los oyentes vamos a coincidir en que se dan en multitud de casos en el mundo, diferentes países, en común todos tienen ese lapsus de memoria que les hace no recordar exactamente lo que han vivido del todo, unos tienen leves recuerdos de algo, ¿no? Que se obtienen además normalmente en regresiones hipnóticas, tampoco son recuerdos que se quedan muy claros, y son recuerdos que además muchos aparecen a los muchos años de haber ocurrido esos sucesos. Hay casos como el de Walton Travis en Estados Unidos, leñador que vuelve del bosque con su cuadrilla después de estar trabajando como leñador, ven todos en el coche una luz, él por ser alguien muy curioso y sin miedo se baja, se acerca a la luz, de repente sus compañeros ven cómo lo elevan y desaparece, se quedan petrificados, salen corriendo por miedo, apavorados, y aparece, pero aparece a los 5 días. Tenemos el caso como de Miriam Villacorta en Perú, también abducida, dice tener recuerdos de que ha sido operada y dan las circunstancias de que esta mujer, Miriam Villacorta, estaba en observación para unos miomas que tenían los ovarios. Y entonces había ya en la clínica, efectuados antes de estos sucesos, ecografías, radiografías, y había una intervención preparada, y entonces vuelve con esta historia fantástica donde los médicos y le vuelven a analizar y ven que han desaparecido los miomas. Bueno, tenemos el caso de mi queridísima Próspera, doña Próspera Muñoz en España, que todos los oyentes y tú sabemos. Entonces, hay un montón de casos y yo interpreto que principalmente las abducciones son unas demostraciones de poder, unas voluntad de lo fantástico, de significarse de una manera que también personas que sufran eso pasen un testimonio que al final es impactante, pero eso es lo que la sociedad de alguna manera necesita para girar la cabeza de la caja tonta. Pero es que es para que la gente preste atención, porque es que si no la gente no se baja del partido.
de fútbol, o no se baja de la telenovela, o no se baja de la tontería en la que están todo el día. Entonces, no son intervenciones, es decir, no hay un solo abducido que haya desaparecido, ni uno. No hay uno, ninguno. Han analizado más de 3.000 personas. Bueno, de las 3.000 personas, solo hay un 10% que han vivido eso de una manera, vamos a decir, negativa. Entonces, yo con esto no estoy diciendo nada, ¿eh? Pero estoy diciendo que las abducciones son demostraciones de poder que ejercitan sobre personas, sobre animales. ¿Para qué? Para que todos nos demos cuenta de que hay algo fantástico superior que puede tomar cuenta de esa manera y que se significa, y que además mira bien los casos extremos de abducción con personas para que constaten, personas que al final son investigadas, cómo no, por los gobiernos, por los servicios, y que con eso también constatan, igual que como el programa pasado veíamos que desactivan sus misiles, de sus armas destructivas, pues también abducen a personas para que pasen un testimonio, para que quede clarito que aquí quien manda son ellos y pueden llegar a hacer lo que hacen, que es eso. Es que no quiero ocupar demasiado tiempo, no quiero pasarme de tiempo. No te preocupes, Pachi. Ha sido un enorme placer que nos hayas traído otras historias ufológicas desde tu experiencia y desde la experiencia de otra gente. Espero que la semana que viene, dentro de 7 días, nos traigas otros casos tan buenos o parecidos como este. Un fuerte abrazo, Pachi. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, a ti y a todos los oyentes. Muy buenas noches, muchas gracias. Hola amigos de Mundo Insólito. Esta noche quiero hablaros de cómo atraer más dinero con el Feng Shui. A veces nos preguntamos por qué no atraemos la cantidad de dinero que deseamos. ¿Cuál es la fórmula secreta para crear una vida llena de abundancia? ¿Cómo atraer el dinero y nuestra libertad financiera? Vamos a mirar a nuestro alrededor. Miremos alrededor de nuestra casa y ¿qué vemos? La forma en que nuestra casa está arreglada podría ser la energía predominante que no deja que el dinero fluya en nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer para llamar a la fortuna? Uno de los secretos es que cuando aplicamos la antigua práctica china de la colocación llamada Feng Shui a nuestro hogar, se puede crear un efecto dominó de acontecimientos positivos, oportunidades y prosperidad llegando a nuestra puerta. Los chinos conocen este arte del Feng Shui desde hace miles de años y se lo toman muy en serio. Utilizando los principios del Feng Shui en nuestra casa, creamos un ambiente de apoyo para nosotros. Permite que la energía positiva fluya más libremente y por tanto atrae pues la prosperidad económica. El Feng Shui nos ha mostrado algunos descubrimientos asombrosos a lo largo del tiempo. Uno de ellos es que un ambiente que representa nuestras metas y sueños nos proporcionará la base fundamental para lograr nuestra grandeza. Feng Shui ofrece un sistema eficazmente probado y desde tiempo remoto se afirma que funciona como magia. Al aplicar los secretos del Feng Shui a nuestra casa, estaremos tomando la rienda de nuestra vida y tendremos la posibilidad de crear aquello que deseamos. Hoy os traigo 10 recomendaciones del Feng Shui que puede ayudarnos a traer dinero. Primero vamos a limpiar nuestro desorden, porque una casa llena de alboroto bloqueará nuestra abundancia. Segundo, echemos un vistazo a nuestra casa desde la calle. ¿Sentimos que nuestra casa tiende a transmitir el éxito y la riqueza? Si no lo sentimos así, hay que confeccionar una lista de cosas que creemos que hay que hacer para arreglarla. Tercero, las fugas pueden activar aquellos patrones que causan altos costos, por lo que tan pronto como el dinero entra, hacen que éste salga de nuevo. Cuarto, vamos a llevar al interior de nuestro hogar la naturaleza. Añadiremos plantas vivas y flores frescas para hacer circular el chi, que es el flujo de toda energía vital. 5. Pues pongamos una campanita de viento fuera de nuestra puerta de entrada para obtener la energía en movimiento y hacer que suene en las nuevas oportunidades. 6. Vamos a asegurarnos de que podemos ver claramente la puerta de entrada desde la calle. Si existen obstáculos para que esta quede bien visible a las miradas, tenemos que recortar arbustos y sacar todo aquello que molesta. 7. Es importante colocar una alfombra de bienvenida que sea nueva.
Esta la vamos a colocar fuera de nuestra puerta de entrada para dar así la bienvenida a la abundancia. 8. Pues moveremos 9 objetos alrededor de nuestra casa, objetos de cualquier índole. Este cambio será para hacer un cambio de las energías. 9. Pues vamos a mantener siempre nuestra entrada brillante, limpia y atractiva. Seamos conscientes de lo que podemos ver cuando llegamos a nuestra casa. Y 10. Nos aseguraremos de que nuestra casa esté siempre bien iluminada, por dentro y por fuera, sobre todo con luz natural. Además, tenemos que reponer todos aquellos focos que no funcionen. Mientras más brillen en nuestro hogar, mejor. El Feng Shui influye en las viviendas y en las personas que las habitan. A través de la práctica del Feng Shui generamos una energía armónica en todos los ambientes de la casa para que nuestros espacios se conviertan en la tierra fértil en la cual nuestros afectos, nuestra salud y nuestros proyectos podrán germinar y desarrollarse plenamente. Amigos, os espero la semana que viene con un nuevo conjuro o ritual. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo haya sido de vuestro agrado. Podéis comentar y aportar información si así lo deseáis, contactando con el programa a través del email unmundomisterioso@hotmail.com o a través del teléfono 649-09-7295, con el +34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra atención. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left his seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestones, neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold, and then, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that splits the night and touch the sound of silence. And in the naked night I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words, like silence, raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning
in the worst that it was for me. And the signs said the words of the professor written on the subway walls and tenement halls, whispered in a sound